Buenas noches, hermanos. Gloria a Dios que estamos, ¿verdad?, reunidos en el mejor lugar para buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. Sabemos que hay muchas cosas que pueden pasarnos en nuestras vidas, pero lo mejor de todo que puede pasarnos es que nosotros hemos sido salvados. Hemos sido redimidos, justificados ante la presencia del Padre, y estamos nosotros en esa búsqueda, ¿verdad?, del aceite que viene del cielo. Estamos en esa búsqueda de querer agradar a nuestro Padre que está siempre atento de cada uno de nosotros. Sabemos que el Padre tiene un propósito para nuestras vidas. Sabemos que el Padre va a hacer la obra conforme nosotros nos vamos sometiendo a su voluntad. Será el Espíritu Santo que nos va a guiar a la verdad, el Espíritu Santo que nos va a ayudar en todo tiempo. Y que seamos nosotros, ¿verdad?, esos testigos que el Señor nos llamó a ser para el reino de los cielos. La unción del Espíritu Santo nos da el poder para vencer las fuerzas del enemigo. Uno de los propósitos de la llenura del Espíritu Santo es de dar poder y valor para hacer frente a Satanás y a los agentes de él. Sin el Espíritu Santo no podemos nosotros combatir contra las tinieblas. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona, ¿verdad?, que conoce la palabra, una persona que es guiada a la verdad, una persona que el Espíritu Santo le recuerda las palabras del Padre, del Señor, cuando estuvo aquí en la tierra. Y es una persona que tiene una convicción, que sabe que está fuerte en el Señor. Tenemos que poner nuestros temores y nuestras debilidades bajo el poder del Espíritu. Hermanos, nosotros somos débiles, somos seres débiles. En veces la carne nos gana, espiritualmente flaqueamos, ¿verdad? Hacemos cosas que decimos, no hubiera dicho esa palabra, no hubiera reaccionado de cierta manera. Quizás, ¿verdad?, así como yo traté a mi cónyuge, no era correcto como lo que hice. A mi hijo, ¿verdad?, le dije una palabra áspera, o iba, ¿verdad?, en el carro y ciertamente una palabra ociosa se salió de mi boca. Está en el pensamiento, hermanos, pecamos, ¿verdad? A veces decimos cosas que no tenemos que decir. Por eso nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para combatir todas las cosas, ¿saben? De verdad, cada día es una lucha para ser el cristiano que el Señor nos demanda de ser. Es una lucha. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a plantar cosas en nosotros. Yo no sé, hermanos, ustedes, pero el enemigo hasta le viene a decir a uno, ¿será correcto lo que dice la palabra? ¿Será verdadero el evangelio? ¿Por qué? Porque viene a poner dudas para que nosotros nos salgamos del camino. Si miramos nosotros esto de la pandemia, ¿cuántas personas no regresaron al ministerio? Para eso fue mandado. No fue mandado para otra cosa. Fue mandado para que los que no tuvieran firmeza fueran removidos. Porque los que estamos firmes, aquí estamos, hermanos. La verdad se lo digo. Y si usted no lo cree, mire a su alrededor. Porque en todas las obras del Señor ha habido una escasez en las almas. Con todos los pastores que yo he hablado, hay almas que no regresaron. Y ciertamente ya no van a regresar. Se han enfriado totalmente. Esa alabanza fuego al altar me encanta. Porque me acuerda a mí que yo tengo que mantener esa leña todos los días de mi vida. Tengo que hacer esa búsqueda en todo tiempo. Hermanos, es que tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia del Padre, de la palabra, para mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque es una caminada individual, es una decisión individual. No sabemos la vida de los demás, pero el Señor sabe la vida de nosotros. Y Él sabe si vamos nosotros a llegar hasta esa morada celestial. Eso es lo que tenemos que tener, por eso mirada allá en el cielo, no en el hombre y la mujer que nos va a fallar, porque el Padre es el que nos está esperando. Si nosotros pensáramos, ahí está el Padre, esperando que yo vaya a su presencia, creo que fuéramos nosotros teniendo mucha más cautela como manejamos nuestra vida de día a día. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, versículo 38. Uno de los aspectos más serios del ministerio cristiano es la lucha contra las fuerzas de las tinieblas.
porque no es contra la sangre, contra la carne, no es contra el hijo, contra el cónyuge, no es contra el compañero de trabajo, es contra las fuerzas malignas que están reinando en ellos día tras día. Esas fortalezas que se han levantado y que si nunca se quebrantan, seguirán siendo más grandes. Más tiempo va pasando, más espíritus malignos van a venir a morar en esa casa. Por eso es que son espirituales las luchas que tenemos nosotros como cristianos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nadie, escuchen esto, hermanos, porque esto la pastora lo decía también, nadie puede arriesgarse a combatir las fuerzas de las tinieblas sin la protección y la ayuda del Señor. No creamos que nosotros, ¿verdad? Porque hemos sido cristianos cierto tiempo, nosotros podemos combatir con las cosas espirituales, con los demonios. No trabaja así. Tiene que ser capacitado para el reino de los cielos y tiene que tener el respaldo del Señor. ¿Por qué? Porque ese es un ministerio. La liberación, hermanos, es un ministerio de parte del Señor. Porque dice, ¿verdad? Vine a liberar a los cautivos de la mente, del corazón, del cuerpo, espiritualmente, las cosas que vienen y atacan a la gente. ¿Cuánta gente dice, una voz que me dijo que hiciera esto? Y mira la noticia, mató al hijo, mató a la esposa, se mató a sí mismo. Hermanos, es las cosas de las tinieblas que vienen y se empoderan de las almas. Nuestro ministerio es obra de Dios. La liberación no la hacemos nosotros, la liberación viene de parte del cielo. Lo único que nosotros hacemos es disponer nuestra vida para servirle al Señor y ser esos vasos que pueden ser usados, utilizados, esos instrumentos que pueden estar en la mano del Señor, tener fe y ir en obediencia a hacer la obra del Padre. No con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Esa promesa se ha cumplido en cada uno de nosotros. Para impartir poder a los que quieren servirle en la primera fila del Evangelio y combatir las fuerzas del mal. No se lo va a dar al impío que no conoce de su palabra, no se lo va a dar al impío que nunca quiso aceptar a Jesucristo en su vida, no. Se lo va a dar a cada uno de nosotros que de verdad queremos hacer la obra del Señor y queremos hablarle de las almas, de lo que el Señor habla en su palabra. Decirle, ¿verdad? Los testimonios que nosotros hemos vivido, que hemos escuchado, ¿verdad? Que hemos mirado. Eso es lo que va a impactar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos, capítulo 1, versículo 8. El primero a andar por ese sendero fue Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él, en su condición de hombre, tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo. Escuchen eso. Él, siendo Dios, vino aquí, se hizo hombre y él tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. Cuando él fue con Juan, le dijo, tú me preguntas a mí que yo te bautice a ti, si tú fueras el que tuvieras que bautizarme. Pero él lo hizo en obediencia, no porque tenía algún pecado de que arrepentirse, no, porque él era perfecto, él no tenía pecado. Pero él se sometió a la voluntad del Padre. Y después, ¿qué pasó? Vino la paloma sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Si el Hijo, siendo Dios, se sometió a la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos someternos a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo? Él es el ejemplo perfecto. Él nos dejó a nosotros el mapa. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no queremos quebrantar nuestras vidas para hacer la obra. Quizás le decimos al Señor, heme aquí, y cuando llegue el heme aquí, dudamos, no queremos ir, pensamos, somos nosotros. Cuando aprendemos este principio, nunca eres tú, nunca soy yo. Es el Espíritu Santo que va a transmitir la palabra, es el Espíritu Santo que va a ministrar a las vidas. Es cuando tú vas a entender que de verdad el que te está mandando es el Padre que está en el cielo. Él es el que va a hacer la obra. Nosotros no podemos hacer nada. Pero hermanos, cuando algo el Señor nos muestra a nosotros, en obediencia nosotros tenemos que hablar.
en obediencia, hermanos, porque usted no sabe, yo no sé, si hay un siervo o una sierva que está clamándole al Señor y necesita esa respuesta de parte del Padre. Quizás están pasando por un desánimo y tú miras una visión que el Señor te da y wow, ahí ellos dicen, ahí agarro la fuerza de nuevo. Porque yo sé que estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer. Yo sé que estoy caminando correctamente en integridad ante el Padre. Y Él me lo ha dejado saber a través de ese mensaje, hermanos. Por eso es que los dones son para bendición. Y no me canso de decirlo. Que tenemos que pedirle al Señor que avive esos dones. Cada uno de nosotros tiene un don. Algo diferente, algo precioso. ¿Cuántas personas quisieran tener el don que tú tienes? De verdad, hermano, se lo digo. Y todavía dudamos en hacerlo. Dudamos en mantener ese fuego en nosotros, avivado. ¿Por qué dudamos? Porque ese es el enemigo que viene y te dice, no, tú no puedes servir al Señor. ¿Cómo era tu vida antes? Mira lo que tú hacías. Mira lo que todavía haces incluso. Viene y planta esa semilla para que tu don no crezca. Hermanos, hay niveles en el mundo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Tú empiezas con un don, empiezas a ver una visión, gloria a Dios. Empiezas a ver 20 en un día, gloria a Dios. Y después empiezas a ver más manifestaciones diferentes, dones que vienen después de eso, solo a través de la obediencia al Padre. Yo no puedo hacer nada, tú no puedes hacer nada, pero el Señor escudriña hasta el más fondo de tu corazón, mira el anhelo que tú tienes para servirle y entonces ahí viene el Espíritu Santo e imparte en ti y en mí. Y esa es la clave. ¿Por qué? En el aposento. En el aposento ahí va a venir esa unción nueva de parte del cielo. Ahí va a venir lo que tú has anhelado, lo que tú miras en los demás. Ahí va a estar preparado para ti y para mí. Pero tienes que buscarlo en todo tiempo. Tienes que tú estar en esas aguas navegando para que de verdad el Padre pueda decir, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, que no se separa de mi presencia, que siempre me busca, que me está orando, alabando, clamando, mirando, ¿verdad? Mi palabra, escudriñando las escrituras y en ese yo voy a impartir lo que viene de parte del cielo. Así es el Señor. No le va a dar a la persona que es tibia. No le va a dar a la persona que está navegando en dos aguas, en el mundo y en lo espiritual. No le va a dar a esa persona que está firme en el Señor. La firmeza en la roca. No dejes que nada, escúcheme, nada que el mundo pueda traer en contra de ti, te haga que te quites de esa roca. Porque el enemigo va a traer cosas. Va a traer cosas. Sabe de dónde tú le fallas al Señor. Sabe la tentación que te va a hacer caer. Pero tú tienes que ser más fuerte que la tentación. Y tú tienes que ser más sabio que el enemigo. Tú tienes que pedir al Señor que te dé discernimiento. Que te diga qué es lo que está pasando. Para que tú puedas vencer las cosas del maligno. Con esa unción del Espíritu Santo y ese poder, nuestro Señor Jesucristo marchó al desierto. Donde derrotó al diablo y lo venció toda la tentación que le puso enfrente de él. Los discípulos Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo para ministrar la palabra con poder en Jerusalén. En los primeros días de la iglesia fueron siervos del Señor que fueron impartidos con esa llenura para llevar el Evangelio. Y por eso es que nosotros también tenemos ese ungimiento para llevar al Evangelio a todas las criaturas y ser discípulos como el Señor nos encomendó a nosotros. Dice el versículo 21 de Lucas capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en la forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto demuestra que el poder del Espíritu impulsó a Jesús para que fuera al campo de la prueba, al campo de las tentaciones.
Muchos se preguntan por qué el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, antes de iniciar su ministerio en la tierra, tuvo que recibir la unción del Espíritu Santo. Pues la respuesta es muy sencilla, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Lo pusieron a nivel del género humano y la misma condición de todo hombre, excepto que él había sido engendrado por el Padre, por el Espíritu Santo en María. Esto hizo que él, siendo verdadero Dios, a la vez fuera verdadero hombre. Como tal, necesitaba ser bautizado en agua, no porque tuviera que arrepentirse de ningún pecado, sino porque él estaba cubierto de la humanidad. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo capítulo 3, versículo 14 al 15. Por esa humillación de nuestro Señor Jesucristo, de haberse hecho hombre, el Hijo de Dios, quien junto con el Padre envió el Espíritu Santo, después de su bautismo en agua, necesitó ser también lleno del Espíritu Santo. No solo bautizado en el agua, sino necesitaba esa llenura. ¿Para qué? Para ministrar, para liberar, para derrotar al diablo ahí en el desierto. Esa fue la primera prueba. Cuántas sanidades, cuántas liberaciones, cuántas personas fueron quebrantados en la presencia del Padre, cuántas almas fueron transformadas. Eso fue a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 16, versículo 7. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 12. Ahí está hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iban a saber ellos cuando se cumpliera la venida del Señor? El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma, dice la palabra. Al mismo tiempo que se escuchó la voz del Padre que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tanto el bautismo en el agua como en el del Espíritu Santo nos dejó un ejemplo claro que todos necesitamos someternos a la voluntad de Dios y ser llenos del poder de lo alto. Esta unción es necesaria para vencer al enemigo y llevar el mensaje de salvación a los perdidos. El Espíritu Santo no es para que tú te luzcas, no es para que tú digas, oh, mírame a mí, mira lo que el Padre ha depositado en mí. No, no. El Espíritu Santo es para ir en pos de esas personas que necesitan conocer al Maestro, que necesitan ser salvos. El Espíritu Santo es un regalo. ¿Sabe, hermanos? Hay mucha gente, muchos hombres y mujeres de Dios que han sido ungidos por el Espíritu Santo, pero de repente la unción se va. ¿Por qué? Por la vanagloria, por el ego, por el mira lo que... No. Nosotros tenemos que siempre mantenernos humildes, reconociendo que el Señor es el que hace la obra, y si no está con nosotros, si no nos respalda, se va a notar y se va a ver, hermanos, porque es el Señor que nos da esa unción y es el Señor que nos puede quitar esa unción también. Es como los dones, porque dice que no se apaguen esos dones en ti, por lo mismo, porque no cuidamos esa presencia del Padre y no le damos la gloria a Dios que está en los cielos. Dice versículo 2 de capítulo 4, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Salió victorioso del desierto, de la tentación, y se dirigió al campo de trabajo con el mismo poder. Ya estaba listo. Y ahora ya estaba listo, ¿verdad?, para enfrentar esos demonios. Se había enfrentado el demonio más grande, a Satanás, a la serpiente, ¿verdad? Había derrotado al que está sobre todas las potestades de las tinieblas. Ahora ya estaba él listo para liberar el pueblo, para hacer las sanidades, para transformar esos pensamientos y para hacer lo que el Padre le había mandado hacer aquí en la tierra. El método que usó el Señor para derrotar al enemigo ha sido objeto de cuestionamiento. La persona se pregunta, ¿no podía él reprenderlo al diablo con sus propias palabras y vencerlo con el poder que él posee como el Hijo de Dios? Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, a quien me ha complacido. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Decir que no podía hacerlo es negar el poder que Jesús ejercitó durante su ministerio. Como cuando él reprendió a los vientos y a las tempestades, cuando él sanó a las personas, cuando él echó fuera los demonios, cuando resucitó la hija de Jairo, el hijo de la viuda y a Lázaro. No podemos nosotros negar que el Señor estaba lleno, ¿verdad?, del poder que venía de lo alto. Sin embargo, para reprender y vencer al diablo, quien descaradamente vino a él para tentarlo, Jesús hizo uso de las Escrituras por varias razones. Uno, él tenía que usar las mismas armas que el enemigo estaba usando, expresiones tomadas de la Biblia. Como ha dicho el pastor, ciertas expresiones, ¿verdad? No le decía todo el versículo, no le decía toda la parte, ¿verdad? Pero decía ciertas cosas. Y por eso es que él usó la Escritura también. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jesús estaba recibiendo aquí ataques de Satanás directamente contra él. Hermanos, aquí los líderes de la iglesia, los ministros, van a recibir ataques del enemigo directamente. Va a venir a poner cosas en tu mente, va a venir en contra de lo que tú cargas, lo que el Señor ha depositado en ti. No te vayas a sorprender. Mejor pídele al Señor ayuda en esos tiempos. Que el Señor te dé fuerza y fortaleza. Cuando yo dije que tenía una presión sobre mi vida, yo lo reconocí. ¿Saben por qué? Porque no estaba fluyendo el Espíritu Santo como tenía que ser. Sabía que había algo sobre mí. Hablé con un siervo de Dios y me dijo, ¿sabes? Cuando el Señor te va a llevar a otro nivel, Satanás manda cosas más fuertes en contra de ti, para que no llegues a lo que el Señor quiere darte. Tenemos que ser entendidos. Se va a levantar el enemigo para estancarte, para dejarte en la condición que estás, o peor, que te regreses al mundo. Por eso es que necesitamos la firmeza del Señor, porque no importa lo que pase, tenemos que seguir nosotros siendo esos siervos que obedecemos al Padre. Tenemos que nosotros tener esa firmeza. No es el compromiso con la iglesia, no es el compromiso con el pastor, si vienen o no vienen, hermanos. El compromiso es directamente con el Padre, porque Él conoce nuestros pasos, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce si nosotros venimos con el corazón correcto. Él conoce, porque Él ya ha escudriñado nuestros pensamientos y nuestros corazones. Dice la palabra, que la palabra ya ha salido de nuestra boca y el Señor ya sabe qué vamos a decir. Ir al aposento a hablar con tu Padre no es porque Él no conoce, es porque quiere que tú te humilles y quiere que tú le obedezcas a Él. No al hombre, a la mujer, a Él. Porque Él es el que te está mirando en todo tiempo y Él es el que está revelándote las cosas del cielo. El Señor, lleno del Espíritu Santo, hizo el mejor uso posible de las Sagradas Escrituras, las verdades registradas en las Escrituras. Con esto nos enseñó que si queremos ser eficaces en el uso de la palabra de Dios en nuestro ministerio, cada uno tenemos un ministerio de parte del Señor, contra las fuerzas del mal tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él es el que va a hacer la obra, porque no tenemos, ¿verdad?, la lucha contra carne y sangre, tenemos la lucha contra las tinieblas. En todo tiempo tenemos que entender que es una lucha espiritual, una lucha espiritual. ¿Tienes desánimo? Es una
una lucha espiritual. Tienes aflicción, es una lucha espiritual. Saben, hermanos, estaba escuchando una prédica en esta tarde y que me tocó a mí porque decía, si tú tienes aflicción, si tú tienes desánimo, si tú tienes X cosa, es que no tienes confianza en el Señor. Decimos que tenemos fe, decimos que confiamos, decimos que estamos, ¿verdad?, firmes sobre la roca. Pero ¿dónde está esa fe cuando hay escasez? ¿Dónde está esa fe cuando nosotros estamos pasando por una tribulación? Quizás en nuestra familia, quizás en nuestro cuerpo. ¿Dónde de verdad está esa fe, esa firmeza? ¿Clamamos al Señor o la reclamamos al Señor? Vamos al aposento a decirle, gracias Padre, porque aunque mis ojos no lo vean, yo estoy sano. O vamos, ¿verdad?, al aposento a decirle, Padre, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué me está pasando a mí esto? No, no, no. Si el Señor dejó que le pase lo que estás pasando, es porque hay un propósito. Hay un propósito para que tú te aferres más al Señor. Y para que tú entiendas que Él te está corrigiendo. El Señor corrige a sus hijos, ¿verdad? Nosotros corregimos a nuestros hijos terrenales. Tenemos que. Y así mismo el Señor nos corrige a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar con Él, para que nosotros podamos seguir adelante con la presencia del Padre. El Padre sabe lo que Él te ha creado para hacer. Él conoce el propósito. Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de Esteban. El propósito de Esteban no era ser un simple diácono. No, el Señor tenía algo mucho más poderoso para él. Y así puede ser para cada uno de nosotros, que de verdad, pongamos a nuestra vida a la disponibilidad del Señor que está en los cielos. Jesús mismo prometió que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas a los creyentes en el momento oportuno. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. Hay que reconocer que para ser eficaces en el uso de la espada de dos filos, tenemos que estar llenos del poder y de la sabiduría del mismo Espíritu que nos las dio. El poder y la sabiduría. Muy importante, por eso estamos haciendo ese estudio de Proverbios, porque todos necesitamos esa sabiduría de parte del Señor. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo de Pedro capítulo 1 versículo 21. Vinieron a los suyos. En el aposento alto, los demás creyentes oraban fervientemente por los valientes predicadores, por Pedro y por Juan. Los ancianos, además de los jefes de los sacerdotes y los líderes de los partidos de los judíos, acudieron a los miembros de Sanedrín. Alzaron unánimes la voz de Dios. La oración unida no es nada extraño para el Señor. Es algo que se deleita, porque es el pueblo que está clamando, ¿verdad?, en unidad, con un mismo propósito. El primer gran milagro efectuado por el Señor, bajo el ministerio de Pedro y de Juan, fue la sanidad del cojo en la puerta del templo, llamado La Hermosa. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3, versículo 6. Pedro, ante dicho acontecimiento, el pueblo concurrió al templo. Querían ver lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Ellos se congregaron en el pórtico de Salomón para interrogar a los discípulos. Eran incrédulos, ¿verdad? Estaban mirando el milagro y fueron todavía a interrogarlos a ellos. Pedro aprovechó el momento para predicar el evangelio. Al ver que el pueblo reunido, escuchando, los sacerdotes y los saduceos, se sintieron desafiados, por lo que vinieron y arrestaron a Pedro y a Juan. Discípulos del Señor, apóstoles del Señor, habían creído en la palabra y ahora estaban predicando la palabra. Y en el nombre de Cristo Jesús estaban haciendo sanidades porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad?, están mirando los sacerdotes y están mirando que el pueblo está agarrando la palabra del Señor. No pueden dejar que eso pase. Van a ir en pos de los predicadores y los van a cuestionar. Los van a decir que ellos no pueden hacer esas cosas.
Pero ¿qué va a pasar? Al siguiente día los líderes civiles reunieron a otros, los suyos, especialmente, dice la palabra, a los ancianos, que integraban el Sanedrín. Hicieron que los evangelistas comparecen adelante de ellos y los interrogaron de la autoridad con los que ellos predicaban la palabra y sanaban a los enfermos. Les prohibieron seguir ministrando, los intimidaron, los amenazaron para que no predicaran más. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. Salmo 44, versículo 7. Pero Pedro les dijo que no podía dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. En todo nosotros podemos comprender que el poder de Dios no puede ser frustrado por las amenazas ni los ataques de los enemigos. Si nosotros de verdad somos siervos de Cristo, vamos a seguir predicando la palabra, aunque enfrentemos dificultades, aunque enfrentemos oposición, porque sabemos que el Señor va a obrar a nuestro favor. Si se trabaja bajo la dirección del Espíritu Santo, los resultados siempre serán positivos y van a obrar para bien para la obra de Dios. Cuando los apóstoles fueron puestos en libertad, lo primero que ellos hicieron que fueron y regresaron a la congregación de cristianos que oraban por ellos. Probablemente estaban en el aposento alto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos una necesidad, una petición? Tenemos que venir a darle la gloria y la honra al Señor. Tenemos que venir a darles la alabanza al fruto de nuestros labios y decir, ¿verdad? El Padre me ha sanado, el Padre me ha mantenido. Gracias, porque yo sé que estaban en la brecha por mí. Eso es lo más precioso, tener una familia en Cristo. Hermanos, que estamos ahí los unos por los otros. Podemos ir, hermano, al capítulo 4 de Hechos, versículo 29 al 31. Versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren tu palabra. Ellos no oraban para que no les sobreviniera más persecución, ni prometían que iban a ser más reservados y callarse, ¿verdad?, timidamente para no molestar a los enemigos. Por el contrario, lo que pidieron fue más poder y más denuedo y más valor para predicar el mensaje del Evangelio con poder de lo alto. No dijeron, Padre, quítame de aquí esta cruz. ¿Cuántos de nosotros decimos eso? Padre, esta cruz está muy grande para mí. Si supiéramos que esa cruz es la más chiquita, seguro que el Señor nos dio. Y miramos, queremos la cruz del otro, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé firmeza para poder aguantar lo que Él nos ha dado, porque proviene del Señor. Entre más tú haces para el reino, más van a ser las cosas que vienen de las tinieblas. Tienes que tener firmeza. Alguien una vez me dijo, no te vayas a sorprender porque vas a ver muchas cosas en la atmósfera celestiales que nunca podías ver antes. Vas a escuchar cosas, vas a captar cosas, pero tú sabes que el Señor está contigo, y eso es lo importante. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, porque he dado a vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesús cumplió la promesa del Padre. En el día de Pentecostés la iglesia recibió el derramamiento de poder que se esperaba, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Isaías capítulo 32, versículo 15. Esta unción divina convirtió a los predicadores del Evangelio y a todos los que iban recibiendo la gracia y el poder, ahí estamos incluidos nosotros, de Dios, en unos valientes y decididos testigos del Señor Jesucristo, por quien estuvieron dispuestos a dar hasta su propia vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida para el Evangelio? Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando en el tiempo que le damos al Señor. ¿Qué es ese tiempo que tú le has puesto en las manos del Padre? Él te lo ha dado a ti. Es como los diezmos y las ofrendas, hermanos. Él te ha proveído las finanzas, Él te ha proveído la vida. Pero ¿cuánto de tu vida tú estás invirtiendo en el reino de los cielos? Es algo para examinarnos.
Muchos dicen, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para adorar. Mentira del diablo. Tienes el mismo tiempo que el ministro, que la pastora, que el evangelista, que el discípulo, que el misionero. Pero la cosa es cómo tú estás manejando tu tiempo. ¿Qué es lo que tú pones como prioridad en tu vida? Hermanos, eso es la realidad. Y lo digo porque lo he vivido. Lo digo porque yo sé que el Señor tiene más que darnos a nosotros, entre más nosotros le rendimos el tiempo de nuestras vidas a Él. En ellos no había ni una pizca de miedo, sino que lo único que ellos deseaban era seguir adelante en la tarea que el Maestro les había encomendado, predicar a toda criatura con señales y milagros del poder de Dios. Es lo que nosotros también tenemos que anhelar. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba que se hicieron señales y prodigios por medio de sus manos. Hechos capítulo 14, versículo 3. Dice capítulo 6 de Hechos, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban, este nombre significa corona. Era un simple diácono. La unción, el poder y el ministerio del Espíritu Santo no se redujo solo a los apóstoles, como tampoco desapareció con la primera generación de los cristianos. Ese ministerio, esa unción, ese poder, esa llenura está todavía a nuestro alcance, está todavía en nuestras manos, si nosotros de verdad lo deseamos y de verdad rendimos todo al Señor. Después del avivamiento de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén creció de manera espectacular. Primero eran 12, luego eran 120, pero en aquel glorioso día del renovamiento del Espíritu Santo, el número llegó a 3,000 personas. Inmediatamente empezaron a suceder cosas de gran impacto en la ciudad y el número se elevó a los 5 millares. Y eran 5,000 que se habían añadido a la iglesia. La iglesia necesitaba más atención espiritual y más atención social. Y fue necesario escoger, dice la palabra, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos capítulo 6, versículo 3. Solo para atender las mesas, hermanos, necesitaban ellos tener la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría del aposento y el testimonio fiel de sus vidas, como ellos estaban viviendo. Hermanos, si nosotros en veces queremos, ¿verdad?, estar en el altar o queremos hacer ciertas cosas para la obra y ni tenemos la llenura del Espíritu Santo, o no entendemos que eso es una cosa clave. Y yo lo digo en lo personal porque cuando yo antes no le servía al Señor, yo no entendía eso. Yo no entendía que la búsqueda era tan importante. Claro, yo lo miraba en la pastora, pero yo no lo entendía personalmente. Quizás era como un hijo, ¿verdad?, que imita a su padre y su madre, porque quiere llegar donde su padre y su madre están. Pero hasta que nosotros no entendemos que eso se necesita para de verdad ser un siervo o sierva eficaz, no vamos a salir adelante. Porque no es, como decía la pastora, tengo un título. Decía ella, ¿vas a sacar los demonios con ese título? No, no es malo el aprendizaje, no me malentiendan, pero eso no es lo que te va a dar la unción. La unción es lo que te va a dar el aposento, estando ahí con el Señor, buscando de su presencia y buscando esa llenura de parte de nuestro Padre. Para que ellos se encargaran del servicio de los creyentes mientras los apóstoles seguían predicando la palabra. Los apóstoles no podían estar en el servicio de las mesas y predicar al mismo tiempo, por eso se escogieron estos varones. La lección que se aprende en el caso de Esteban es que el desempeño, el desarrollo del Espíritu Santo en el ministerio de una persona puede ser
diferente a lo que se ha designado en la iglesia. Si nosotros de verdad buscamos, si nosotros de verdad hacemos eso, no solo vamos a estar en la puerta, no solo vamos a estar limpiando la iglesia, no solo vamos a estar haciendo cosas que quizás, ¿verdad?, otros miren de menos. No, el Señor nos va a exaltar, el Señor va a poner en esos lugares donde nosotros vamos a servirle mejor a Él, no por vanagloria, no por ego, sino porque Él nos va a capacitar. Necesitamos esa capacitación, necesitamos nosotros poder ser capacitados por parte del Señor. Una persona capacitada es una persona que va a fluir para el reino de los cielos. Aunque Esteban fue nombrado para servir a las mesas, Dios lo levantó como uno de los predicadores más poderosos del momento para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo, dice la palabra. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. 1 de Corintios capítulo 12 versículo 7. Las habilidades que el Espíritu Santo le otorgó a Esteban eran notables y efectivas, que sus líderes de las varias sinagogas de Jerusalén se levantaron, dice la palabra, e iniciaron contra él una gran persecución. El diablo no se queda con los brazos cruzados cuando ve que alguien está siendo usado por el Espíritu Santo. Cuando mira la manifestación del enemigo, más grande va a ser los ataques que traiga en contra de ti. No te lo digo para que tengas temor, te lo digo para que estés preparado y preparada. Te lo digo para que espiritualmente tú puedas captar las cosas. Porque muchas veces pensamos, no, es que yo no, es que es algo espiritual. Estaba comentando algo a los hermanos, ¿verdad?, antes del servicio. Ayer fue cuando me llamaron para invitarme a predicar a la iglesia y yo estaba pensando, pero padre, ¿qué les digo? No sé. Es tiempo de acostarme porque mañana me tengo que levantar para hacer la obra. Y estaba yo ya para dormirme cuando de repente, y ni le he comentado a mi esposo esto, yo escuché ¡pum!, pero algo tan poderoso que ahí en el cuarto. Y yo dije, ¿y eso qué es? Porque es como que si la casa se hubiera estremecido, pero nomás el cuarto. Dije, no proviene de parte del Padre, pero no tengo miedo. Y si es algo de las tinieblas, nada me hizo. Porque mi confianza está en el Señor. Porque la protección viene del Padre. Y si tú tienes esa paz en el Señor, el enemigo puede traer muchas cosas, pero no te va a poder atemorizar. No te va a poder poner ese temor. Porque tú sabes que el Señor va a hacer la obra. Que el Señor está a tu protección. Que el Señor va a seguir obrando. Yo estoy confiada. Yo sé a quién le sirvo. Yo sé que es el Señor que me va a librar de todos mis temores. De todas las cosas. Por eso, si estamos trabajando en la obra del Señor, debemos estar preparados para enfrentarnos a los ataques del maligno. Lo importante en esta confrontación es que ellos no podían resistir la sabiduría y al Espíritu Santo con que él hablaba. Esteban se aferró a las Escrituras y presentó a Jesucristo con poder y autoridad. Y esa autoridad es la que él usaba cuando él fluía por el Espíritu Santo. Dice el capítulo 7 de Hechos, versículo 55. Y acá sí vamos a terminar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. De ahí que Esteban se conoce como el pro-mártir, o el primer mártir del cristianismo. Los enemigos de Cristo y del Evangelio, apoyados por testigos mentirosos y hombres de maligna intención, acusaron falsamente a Esteban. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hechos capítulo 6, versículo 14. Así que cumpliera en este poderoso siervo de Jesucristo las palabras del Maestro que dijo, bienaventurados
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo capítulo 5 versículo 11. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6 versículo 15. Mientras él estaba, ¿verdad?, hablando la palabra, miraron como que era un ángel que estaba predicando en medio de ellos. Y estos son los impíos, no son hombres cristianos. La poderosa predicación de Esteban termina condenando a los judíos. Y la verdad es que este testigo del evangelio no estaba nada intimidado, ni trataba de ablandar la amenazante actitud de sus oyentes. Los incrédulos enemigos, dice la palabra, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hechos capítulo 7 versículo 54. Esteban, lleno de la confianza del Señor, a quien servía, no tenía que hacer nada más, solo dejar que la voluntad divina se realizara en su vida. El valor con el cual él se enfrentó a los enemigos de Cristo solo puede venir de parte del Espíritu Santo. Aquí aprendemos que puede llegar el momento en que hasta la vida de los ministros más poderosos se vea en peligro inminente. Pero no miramos, ¿verdad?, que él estaba intimidado, no miramos que él, ¿verdad?, le decía al Señor, sálvame de esto. No, él sabía las escrituras, él sabía que le servía, él tenía ese denuedo, ¿verdad?, para predicar la palabra, y él tenía esa fuerza de parte del Espíritu Santo para seguir adelante. Incluso que dijo, ¿verdad?, que los perdonara el Señor porque no sabían lo que ellos estaban haciendo. Y hermanos, yo los invito que si hay una persona, ¿verdad?, que los ha lastimado o que en el futuro puede decir algo en contra de usted, también pídale al Padre que los perdonen a ellos porque no saben lo que hacen, porque ese es un verdadero corazón de Cristo. Perdonar las ofensas, no podemos dejar que esas ofensas agarren, sea una semilla que, ¿verdad?, se puede hacer un fruto, un árbol en nuestras vidas, porque después es más difícil para poder sacar toda la acechanza del enemigo de nosotros, de nuestros corazones. Pidamos al Señor que nos dé la plenitud espiritual de Esteban, su fe, su amor por las almas, esa misma lealtad al llamado de Dios y una calma absoluta por estar confiados en los brazos de nuestro Salvador. Un hombre cristiano, ¿verdad?, digno de imitar. Hay muchos, no que eran perfectos, pero que tenían una fe y una lealtad para el reino de los cielos.